Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el doctor Rey Estrada y en esta ocasión quiero edificarles sobre el tema de la vida práctica de la unidad de todos los que estamos en Cristo. Fíjense que en Juan 17 el Señor oró por la unidad de todos los escogidos y aquel que es solícito en guardarla, como dice Efesios 4:3. Es quien desde hace 21 siglos a hoy está convirtiéndose en la respuesta de la oración del Señor. En Juan 17, Yeshua o Jesús habló de los tres niveles de la unidad. Número uno, unidad en su nombre, el yo soy. Número dos, unidad en su palabra, el mismo lenguaje. Número tres, unidad en su gloria, realmente la unidad para que todos, él oró y le dijo al Padre, para que todos sean uno como tú y yo, oh Padre, lo somos. Hay unidad objetiva y hay unidad subjetiva. La objetiva es en el espíritu. La unidad subjetiva es todos en ese mismo espíritu. Ahora bien, la unidad práctica se logra en la unanimidad. ¿Qué es la unanimidad? Es el acuerdo hecho de que estamos en Cristo sin división, sin secta, sin murmuración, sin discrepancia. Es una decisión de unidad sin división alguna. La unanimidad no es un sentimiento, es una decisión suya. En Mateo 18:19, Yeshua estableció la unidad a partir de dos que se reúnen o hacen un mismo acuerdo. Y ese mismo acuerdo de dos en un mismo espíritu y en un mismo sentir pertenece a la ley de la armonía. La ley de la armonía dice que cuando entre dos o más fluyen en una misma causa, en una misma dirección, en un mismo sentido y en concordancia, todos verdaderamente se benefician de una manera mutua. El mutuo acuerdo crea el equilibrio y da la sensación de calidez y de bienestar entre todos los involucrados en esa causa, en ese Cristo, en ese reino, en esa fe, en ese sentir y en ese propósito. El mutuo acuerdo, mis amigos, es como una balanza de dos platillos en equilibrio. Cuando el peso total es igual en este lado y es igual en este otro lado, la fuerza gravitacional es la misma y eso permite sostener o hace que la balanza se mantenga a nivel o se mantenga realmente en equilibrio. El punto neutro en el centro de la balanza es el poder del amor. No se mueve el amor, no oscila el amor. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna posibilidad de inclinación que genere desequilibrio o desarmonía. ¿Qué aprendemos? Que todo lo que se mantiene unido siempre va a tender al equilibrio, porque trae al lado izquierdo, al punto centro del amor, trae a la persona al punto centro del amor, y es por eso que ahí los dos lados no pierden equilibrio. Pero cuando uno de las dos personas pierde el equilibrio a la derecha o pierde el equilibrio a la izquierda, desarmoniza el amor, desarmoniza la causa, desarmoniza la unidad. La armonía evita que los choques de trenes entre sí se dañen. Nos muestra entonces la armonía hasta dónde podemos desequilibrarnos sin caer. Hasta dónde podemos sostener la vida práctica de la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Oído y atención. La palabra vínculo de la paz es kaser, en hebreo es kaser shalom. Cuando usted tiene shalom en su corazón y cuando yo tengo shalom en mi corazón, ¿qué sucede? Hay armonía absoluta.
donde usted y yo gozamos de tranquilidad, serenidad y sosiego. Shalom, paz. En Hechos 1:14, todos en la ciudad de Jerusalén, en Cristo, dice la palabra que perseveraban unánimes en oración, en adoración, en comunión. Y en Hechos 2:1 dice que todos estaban unánimes juntos. Para lograr esto, de lo que se llama unanimidad o unánime juntos, todos estaban en una misma mente. Y aprendamos algo de la mente. La mente no es un órgano físico. La mente es un órgano que equilibra o desequilibra al sujeto. La unidad realmente desequilibra la unidad. ¿Por qué? Porque es agitada. La mente es agitada por pensamientos, la mente es agitada por creencias, se mueve de un lado al otro, oscila de un lado a otro por emociones dictorias o contradictorias. La pregunta es esta: ¿por qué lograban los hermanos en Jerusalén tener una misma mente? Porque no habían 100 mentes o 3000 mentes diciendo contrariedades de Cristo. Todos se hicieron a una misma mente porque tenían una misma creencia y por eso había una misma acción entre los santos y fieles en la ciudad de Jerusalén. Una acción, ¿qué es? Es una afirmación o una contradicción de un pensamiento y o de una creencia. Una acción es una disonancia o sonancia cognitiva. Todo lo cognitivo pertenece al campo, al espectro intelectual. Es disonancia cuando mi mente tiene dos contradictorios pensamientos que agitan, que se mueven de izquierda a derecho al mismo tiempo. Veamos un ejemplo. Elías dijo en el Monte Carmelo al pueblo de Israel: Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Israel, como nación, tenía una disonancia mental entre adorar a Jehová o entre adorar a los falsos profetas o a Baal. Donde no hay disonancia o diferencia o división, hay una consonancia unificada de la mente. Porque no hay una creencia opuesta que esté luchando allá adentro. Leemos en 1 Corintios 1:10 que dice el apóstol Pablo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disonancia. El texto dice división, sino que estéis entre vosotros perfectamente unidos en una misma mente, en una misma sonancia y en un mismo sentir, acuerdo o parecer. Entre los corintios había una disonancia apostólica. Una parte de esa congregación decía: yo soy de Pablo. Otra parte decía: yo soy de Apolos. Otros decían: yo soy de Cefas o de Pedro. Y otros decían, como más espiritualizados: yo soy de Cristo. Pablo tuvo que ajustar esa disonancia mental. Y les pregunta: a ver, corintios, ¿acaso está dividido Cristo? Es decir, ¿se les partió Cristo en 4 apostolados? ¿En 4 apóstoles? ¿De dónde sacan esa carnalidad de yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo? ¿Van ustedes a convertir esto en 4 sectas en esta ciudad de Corinto? No deben estar ninguno de ustedes o hacer o crear el grupo de los paulinos, el grupo de los petrinos, el grupo de los apolonios o el grupo de los cristinos. Esto nos enseña que el tamaño de la desigualdad es el mismo tamaño de una disonancia mental. Oído y atención. Los israelitas tenían dos mentes, una en Jehová
y una en Baal. Los corintios tenían 4 mentes, una en Pablo, una en Apolos, uno en Pedro y una en Cristo. En la gente hoy en día, en el iglesismo hay una locura mental. Todos van postulando, todos van direccionándose hacia la preferencia apostólica del nombre fulano de tal, del fulano de tal, del pascual tal. ¿Acaso está dividido Cristo? Hay un conflicto muy serio de preferencias hoy en nuestro tiempo moderno y esto jamás es unidad, es división. No estaba en Corinto la vida práctica de la unidad. La falta de unidad es un serio problema mental de los pastores, de los apóstoles, de los profetas, de los líderes y hermanos en general. Señoras y señores, donde no hay unidad, solamente vemos dualidad y sectores y sectas. Leemos en Filipenses 2, del 1 al 4, sobre la comunión del Espíritu. Y Pablo dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, aquí ya tocamos otro aspecto. Aquí ya no es mente. Aquí ya no es disonancia mental. Aquí ya es disonancia de sentimiento. Hagamos la pregunta. ¿Qué es una disonancia sentimental? Es un malestar emocional del alma que surge cuando entre 2 o 200 o 2000 o 2 millones o más hay un conflicto cruzado entre sentimientos, cruzado entre creencia, entre doctrina y también entre escuelas de pensamiento teológico y comportamientos. Mis amigos, las emociones son reacciones del alma. Y los sentimientos son interpretaciones que la persona le hace a esas emociones que se puede regular desde nuestro pensamiento. Usted sí puede regular su emoción, regular su sentimiento desde un pensamiento santo y desde un pensamiento saludable. El celo. ¿Qué es el celo? Es una emoción del alma. Veamos un ejemplo. Veamos el ejemplo del celo emocional de Saúl por David. Surgió en él después que matara David al gigante Goliat y vinieran triunfantes en camino a la ciudad de Jerusalén y le salen las chicas de Jerusalén cantando, bailando o danzando, y al oír las alabanzas de las mujeres que salían a celebrarlo, lo convirtieron a David, esa canción, en un héroe. Saúl lo vio, Saúl lo oyó, pero vivió ese celo. ¿Por qué? Porque lo interpretó y lo convirtió en un sentimiento amargo. ¿Qué nos enseña esto? Hay una situación en el ambiente de una familia. Hay una situación en el ambiente de una iglesia. Hay una situación en el ambiente de una junta directiva o en la calle o en la sociedad o en la ciudad o en el país. ¿Y qué sucede? Los sentidos conectan con ese evento, sus 5 sentidos. Y ellos se prestan a oír el evento o la situación, la noticia en televisión, la discusión en la junta directiva. Sus ojos son capturadores y empieza usted a ver, a tocar y a oír. Y surge una emoción de aquella situación. Cuando tu mente evalúa el asunto y lo interpreta, crea, construye o se hace un sentimiento o positivo o negativo. Una emoción es de corta duración, pero un sentimiento es más duradero allá dentro en el foro interno del alma y lo perturba. El rey David decía, ¿por qué te abates dentro de mí, te turbas dentro de mí, oh alma mía? La pregunta es, ¿qué turbaba al alma del rey David? Lo perturbaba un sentimiento que él interpretó de una emoción afuera del entorno
o de un asunto que estaba viviendo. Una emoción se forma de un estímulo de afuera, de una conversación que se hace, de un asunto en que se participa o de una situación donde uno está. ¿Por qué? Porque una emoción es una reacción, es una explosión, pero como tu pensamiento interprete a esa emoción, eso te va a crear el sentimiento de esa reacción. Por ejemplo, un esposo le dice a su mujer en un acto de ira, de rabia, de salida de casilla, es que tú eres una ignorante, es que tú eres una tarada, es que tú eres una necia. El hombre la ha descalificado y de inmediato a la mujer se le cae el semblante y allá dentro en el alma hay una reacción emocional y ella empieza a llorar o a gritar o a responder. ¿Por qué? Porque un sentimiento es la suma, emoción, más pensamiento, más declaración, más de lo que oí. Una emoción genera entonces un estado de ánimo. ¿Qué es sentir entonces en la recomendación de Pablo? ¿Qué es sentir en el reino una misma cosa en unidad? Es sumar a Cristo en mi vida. La mujer sumó al marido en su vida, le creyó las palabras al marido y éste le amargó la vida y ella se la dejó amargar. Porque uno compra de afuera una emoción. Uno compra de afuera una llamada por celular que viene con amenaza, viene con ira, viene con lo que sea. Mis amados, cuando somos uno en la misma mente, en Cristo y de Cristo, la emoción es Cristo. El sentimiento es Cristo. El sentimiento se llama unidad. Cuando tenemos la misma sonancia, somos la unidad del Espíritu. Cuando tu mente, oído, cuando tu mente es mi mente, ya no somos dos lidiando con una mente individual, sino que tenemos en Cristo una misma mente. La vida práctica de la unidad es unidad en su nombre, en el yo soy. Ahora déjeme compartirle algo. La vasija, la vasija de Dios es nuestro espíritu, es nuestro espíritu. Oído. El yo soy, que es Dios, está en la vasija de tu espíritu y de mi espíritu. Por lo tanto, en esa vasija tú tienes cuatro cosas muy especiales del yo soy. Tienes su esencia, tienes su asistencia, tienes su potencia y ¿qué más tienes? Y tienes su presencia. Oído, esencia, asistencia, potencia y presencia. Esas cuatro están insertadas, conectadas, fusionadas, reales del yo soy en tu espíritu. Entonces, si el yo soy tuyo, si el yo soy Dios está en tu espíritu, en esencia, asistencia, potencia y presencia, y está Él en mi espíritu, en esencia, asistencia, potencia y presencia, ¿por qué tú y yo peleamos entonces? ¿Por qué los pastores se guerrean? ¿Por qué todos viven en mesas directivas, discute y nunca se ponen de acuerdo cuando la orden es solícitos en guardar? Ahí no dice solícitos en disparar una división. Ahí no dice señores, pastores, líderes y quien sea. Ahí no dice solícitos en partir el cuerpo, dividirlo, triturarlo, machacarlo o mutilarlo. Es porque tú no has sido o no te has sido revelado la práctica de la unidad en el mismo espíritu
o en el mismo acuerdo. Cuando tenemos el mismo yo soy, el mismo Cristo, la misma palabra, el mismo reino, el mismo evangelio, el mismo acuerdo, hay armonía en tu mente y en mi mente. Hay el mismo sentimiento, sensación cálida en el tuyo y en el mío. No hay excusa entonces, señoras y señores, para no lograr en este tiempo, no hay excusa para lograr en este tiempo la unidad del Espíritu. Yeshua o Jesús ya oró hace 21 siglos para que tú seas uno conmigo. Yo ya lo entendí y me fue revelado. ¿Qué quiere decir me fue revelado? Mi mente se despertó a la práctica de la unidad. Te desafío a unir. Te invito a la unidad internacional del Espíritu, del reino, donde todos podemos lograr inclusión, mas no exclusión. Solícitos en guardar entonces la unidad del Espíritu. Esto no es cátedra. La unidad no es cátedra. La unidad no es curso bíblico. La unidad no es teología. La unidad no es conferencia. La unidad no es teoría. La unidad es práctica cuando tú y yo la llevamos al terreno real de la unanimidad, porque somos uno, en el mismo uno, y por eso Colosenses 3:11 dice, Cristo es todo. La palabra todo es del griego holos, que quiere decir íntegro. Íntegro en ti, íntegro en mí. Y es en todos. Le invito a que si usted ha sido edificado del clip, a suscríbete a nuestro canal, a Somos Reino, para que sigas recibiendo ese despertar a través de la claridad y de la verdad de la potente palabra de Dios. Con usted, su amigo y servidor, el doctor Rey y Pastor. Rey está.